Buenos días, soy Manuel Castaño, el director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y hoy, lo primero, que se me olvide, después me riñen, la sesión se va a grabar. Por si alguno queréis poner algún impedimento o algo, más que nada por tenerla y que esta sesión se pueda subir a la web o se pueda utilizar o reutilizar. ¿Vale? Bien, pues comienzo este saludo, ¿no? Pues dando unos estimados y estimadas participantes. Y deciros que es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a este seminario dedicado a SPAN, Espacios Productivos de Andalucía. Una herramienta informática que representa uno de los hitos más significativos en la gestión de la información territorial y productiva de nuestra comunidad autónoma. Quiero agradecerles su interés y su presencia, porque hoy no solo se trata de conocer una herramienta, sino de aprender a aprovechar datos e información pública que, bien utilizados, generan conocimiento, oportunidades y decisiones fundamentadas. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA, tiene como misión principal producir y poner al servicio de la sociedad información estadística y cartográfica fiable, actualizada y accesible. Esta labor se traduce en productos que permiten entender nuestra realidad social, económica y territorial de forma transparente y rigurosa. Y SPAN es un claro ejemplo de ello. SPAN ofrece una visión integrada y georreferenciada de los espacios productivos, también conocidos como polígonos o áreas industriales, sus infraestructuras y las empresas que en ellos operan. Este sistema integra datos provenientes de múltiples fuentes, como el directorio de empresas, datos catastrales, infraestructuras de comunicaciones, redes eléctricas, gasoductos y más, para presentar una información dinámica y útil tanto para la administración pública como para el sector privado, la comunidad académica y la ciudadanía en general. No es casualidad que SPAN haya sido reconocido con prestigiosos premios como los premios Andalucía TIC en la categoría de Gobierno Abierto y otros dedicados a la comunidad del dato como de la asociación ASEDIE, la Asociación de Empresas Infomediarias de España, que avalan su calidad y su impacto en materia de transparencia, reutilización de la información pública y soporte de políticas públicas basadas en datos empíricos. Sin embargo, permítanme subrayar algo fundamental. La herramienta por sí misma no tiene valor si no hay quien la utilice. Las tecnologías de la información son catalizadoras, pero la verdadera transformación ocurre cuando las personas que la utilizan les dan propósito, sentido y aplicación práctica. Ustedes, como analistas, planificadores, asesores o gestores de información, tienen ahora en sus manos un recurso que puede marcar la diferencia entre la intuición y decisión fundamentada. Además, quiero destacar el papel de vuestros centros, los Centros Andaluces de Emprendimiento, los CADES, como nodos de apoyo al tejido productivo de nuestra región, con la misión de acompañar a emprendedores y empresas en todas las fases de desarrollo empresarial, desde la formalización de ideas hasta la consolidación de proyectos, proporcionando asesoramiento técnico, formación, apoyo a la búsqueda de financiación y tutorización personalizada. Vuestros centros son ejemplos de cómo, desde el ámbito público, se crea un ecosistema de apoyo eficaz que, combinado con herramientas como SPAN, habilita a Andalucía para competir con mayor solidez en la economía del conocimiento y en los procesos de innovación productiva. Queridas y queridos asistentes, les animo a explorar SPAN con curiosidad y espíritu crítico y a interconectar sus outputs con otras fuentes de información, a preguntarse qué nos dice cada capa de datos y qué políticas o decisiones pueden derivarse de ese análisis. Porque no se trata solo de visualizar datos, sino de interpretarlos, contextualizarlos y convertirlos en decisiones reales que impulsen el desarrollo industrial y territorial de Andalucía. Muchas gracias por su atención y les deseo un seminario productivo y enriquecedor. Ahora les voy a pasar con Agustín Villar, el subdirector del IECA, del área de coordinación, el que hará una introducción a la herramienta, pero un poco más técnica que la que he dicho yo. De todas formas, os sigo deseando que sea un seminario muy productivo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, director. Yo voy a proporcionaros un poco de contexto
jurídico institucional de esta herramienta, que hay que pasar por enunciar en primer lugar la singularidad de la institución que lo elabora, ¿no? Que es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que une en una misma organización las capacidades de las agencias cartográficas, como por ejemplo puede ser a nivel del Estado, por tener referencia al Instituto de Geografía Nacional, o también las capacidades de las oficinas estadísticas, como en el caso del Estado del INE. Es una organización muy singular que decidió el gobierno andaluz hace algunos años integrarnos bajo el mismo paraguas bueno, proyectos como el que os vamos a presentar, Espacios Productivos de Andalucía, pues responde a que esas capacidades que he descrito juntas pues son capaces de generar productos que integran información muy diversa en el que analizamos y ponemos a disposición toda la información, en este caso relacionada con actividad económica, pero en el que tan importante como identificarlas es ponerlas en el territorio, que es por lo que al final esto se convierte en un visor cartográfico que es capaz de proporcionar ambas caras de la información. Tengo que decir también en este inicio institucional que este seminario se organiza en el contexto del convenio de cooperación que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía firmó el 15 de septiembre de 2025 con la Fundación, con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, y que tiene como objetivo fundamental pues que el IECA se ha comprometido a asesorar a Andalucía Emprende en sus actividades estadísticas y cartográficas, en el envío de información para la ejecución de sus sistemas de indicadores, el proporcionar información para los proyectos que Andalucía Emprende lleve a cabo y la participación, que está dicho expresamente en ese convenio, de los técnicos de Andalucía Emprende en las actividades de formación del IECA. Este es el sentido que tiene que hayamos organizado este producto, este seminario, porque el IECA siempre se empeña en hacer actividades de divulgación, pero sobre todo porque necesitamos para mejorar nuestros productos que los usuarios de alguna manera nos transmitan si las cosas que hacemos son útiles, son usables, responden a los objetivos que se han planteado y eso en definitiva puede ser un poco la contraprestación que le pedimos a la Fundación Andalucía Emprende, el que al final os terminéis convirtiendo en usuarios potentes de esta herramienta y nos podáis dar feedback de su contenido, de información que entendáis que es mejorable, de funcionalidades que entendáis que sería necesario incorporar y con eso, en definitiva, poder tener una herramienta que sea más útil. Sobre el proyecto Espacios Productivos de Andalucía, deciros que está entroncado, como todas las cosas que se hacen en esta organización, en el plan, en la Ley 9 de 2023 del Plan Estadístico y Cartografía de Andalucía, que se aprobó en septiembre de 2023 por el Parlamento andaluz, y en el que están recogidas, es un plan que tiene dos planos, uno más operativo y otro plano más estratégico, pero centrándome en el operativo, están identificadas todas las necesidades de información que la comunidad autónoma de Andalucía tiene. Y es, por tanto, un plan que, además de identificar esas necesidades de información, lo que propone es la manera en la que la vamos satisfaciendo. En este sentido, ese plan reconoce que hay una necesidad de información en torno a la industria y específicamente señala que el conocimiento de los espacios productivos dentro del objetivo específico de industria y minas se necesita poder seguir avanzando en el conocimiento de la actividad y la realidad económica del sector industrial, incluyendo la localización de infraestructuras e instalaciones de producción industrial, así como de los espacios productivos y logísticos con el objetivo de asistir en la toma de decisiones tanto del sector público como de los agentes económicos. Decir que expresamente la ley respecto de esta necesidad de información dice que hay que entroncarlo con lo que llamamos en el argot del plan el eje transversal del territorio, que no es nada más y nada menos que obliga a que las actividades estadísticas y cartográficas descarguen los datos de forma pormenorizada hasta la menor unidad territorial posible. Y en este caso, la menor unidad territorial posible es el polígono industrial. Como veréis a lo largo del curso que os va a dar ahora, nosotros tenemos identificados los 2.400 espacios productivos, polígonos industriales que hay en Andalucía, con las 40.000 empresas que se albergan en ellas referidas a su dirección postal. Esta necesidad de información
que como decía que es como se articula el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se desarrolla a través de lo que se conocen como programas estadísticos anuales y que se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno. El del año 2026, que se aprobó en octubre, ahora mismo está en ese trámite de aprobación del Consejo de Gobierno, pero sí podéis consultar el del 2025, que se aprobó por decreto 44/2025 de 18 de febrero, y que recoge e identifica ya específicamente la actividad denominada espacios productivos de Andalucía y señala que su objetivo es ofrecer información detallada sobre los espacios productivos y su infraestructura, como ya ha señalado el director, así como de las empresas que se encuentran instaladas en ellos en todo el territorio. Que las actividades estadísticas y cartográficas estén recogidas en el plan estadístico y en los programas que lo desarrollan ofrece ventajas muy importantes para los que trabajamos en el sector público, desde el punto de vista estratégico, desde el punto legal y desde el punto de vista operativo. En primer lugar, el de la oficialidad de la información. Cualquier actividad estadística y cartográfica concretada en los programas anuales tienen la consideración de dato oficial de la comunidad autónoma y sirven, por tanto, como referencia obligatoria en trámites, procedimientos y regulaciones autónomas. En segundo lugar, el hecho de que estén reconocidas oficialmente en el plan y en los programas implica una obligatoriedad en el suministro de datos. Significa que la inclusión de estos instrumentos en estos instrumentos de planificación hace que sea obligatorio suministrar la información necesaria para su realización a todos los agentes que tengan alguna información que sea de interés para este proyecto. En tercer lugar, tiene la ventaja de que permite el aprovechamiento de los registros administrativos existentes y fomenta, por tanto, el uso de fuentes y registros administrativos ya existentes en la comunidad autónoma, lo que permite reducir determinadas cargas administrativas que deben soportar ciudadanos y empresas al no tener que proporcionar los datos que la administración ya posee. En cuarto lugar, lo relativo al rigor técnico y de la calidad. Cualquier actividad recogida en el plan y en los programas anuales tienen asegurada que su desarrollo se realiza bajo metodologías sólidas y normas técnicas normalizadas, que garantizan la exactitud, la independencia profesional y el rigor científico de los resultados. Importante destacar que todas esas actividades recogidas, como es el caso concreto del SPAN, están sujetas a los principios de transparencia y de fomento de reutilización, lo que garantiza la difusión pública mediante un calendario de difusión previo y el uso de formatos abiertos y legibles. Esta actividad garantiza que tiene al menos una actualización anual de toda la información que contiene, que se produce siempre en el último mes de año. La última actualización que tenemos de este proyecto de actualización de sus datos, todo lo que contiene, tanto de polígonos como de empresas, es de diciembre. Y el último y fundamental, la gran ventaja que tiene tener esto planificado, es que sirve de apoyo a la toma de decisiones, proporciona lo que nosotros en la nomenclatura del plan, en el arco del plan, llamamos la inteligencia necesaria para que las instituciones públicas y privadas puedan realizar una planificación basada en evidencia y evaluar la eficacia de las políticas. Y ya finalizando con este breve repaso al marco jurídico, informar también que la Ley 4/2025 de 15 de diciembre de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía da un espaldarazo definitivo como sistema de información a esta operación Espacios Productivos de Andalucía, al establecer que el órgano que crea esta ley, que se llama Gabinete Técnico de Espacios Productivos, debe colaborar con esta actividad para ofrecer información detallada sobre los espacios productivos localizados en su ámbito territorial. La ejecución de esta ley corresponde a la Consejería de Industria y, por tanto, están implicados varios servicios y subdirecciones de la Consejería de Industria, lo que nos asegura incrementar los niveles de calidad del proyecto. Dice también esta ley que la información generada por la actividad SPAN será la base del catálogo de espacios productivos que ha creado esta ley aprobada recientemente y que el contenido de SPAN, de Espacios Productivos de Andalucía, formará parte de dicho catálogo, integrando datos cartográficos oficiales de la Junta de Andalucía con información del catastro, del directorio de empresas con actividad económica, como veis luego, y del callejero digital de Andalucía.
Y por último, una cosa que establece el plan es que, perdón, la ley de espacios productivos es que servirá como una herramienta, SPAN servirá como una herramienta para la visibilidad de lo que se conoce en la ley como ciudades industriales. Es decir, los municipios que se adhieran a la iniciativa Red de Ciudades Industriales aparecerán en forma destacada tanto en el catálogo de espacios productivos como en la propia actividad SPAN gestionada por el Instituto de Cartografía de Andalucía. Yo voy a ir finalizando porque lo importante es que entremos directamente en harina y un técnico del servicio de difusión os va a explicar los contenidos del proyecto SPAN y cómo se utiliza el visor cartográfico para sacarle mejor partido. Yo solamente quiero destacar que esto es un potente ejemplo de integración de información. Vuelvo al origen de mi intervención. La singularidad de nuestra organización institucional permite que convivamos equipos pluridisciplinares en torno a proyectos de inteligencia de gobierno, que es como nos gusta llamar este tipo de proyectos. Aquí tenemos, desde el primer momento se han integrado geógrafos, topógrafos, informáticos, ingenieros en geomática, economistas, matemáticos, procedentes de un montón de administraciones, no solo de la Junta de Andalucía, sino también de la Administración del Estado e incluso de los ayuntamientos. En primer lugar, los 9 servicios del Instituto de Cartografía están implicados en este proyecto. Cada vez que se actualiza hay que poner la maquinaria completa del instituto al servicio de este proyecto. Eh, Participa también en el proyecto de la Agencia Digital de Andalucía, que nos proporciona la infraestructura y soporte tecnológico necesario. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación, proporcionando información sobre los suelos los activos que existen en los polígonos industriales que son propiedad de la comunidad autónoma. La Agencia de Puertos de Andalucía, que como sabéis controla lo que ellos llaman en su argot los puertos en tierra, la zona de actividades logísticas que también están recogidas aquí en el proyecto. La Agencia TRADE, Santetel, la Consejería de Industria, la Agencia Andaluza de la Energía, la Consejería de Fomento y a nivel del Estado hemos contado con la participación de las autoridades portuarias que nos proporcionan información sobre los polígonos industriales en los puertos del Estado, de interés general del Estado, la Dirección General de Puerto, que los ha coordinado, también la Dirección General de Catastro y las 8 diputaciones provinciales colaboran actualizando información en el marco de un convenio que tenemos firmado con ellos en el que SPAN se está convirtiendo uno de los principales proyectos de cooperación entre la administración local y la comunidad autónoma. Bueno, y estoy convencido que a partir de ahora habrá que citar también a la Fundación Emprende porque confiamos en que os convirtáis, como decía al principio, como dirían los informáticos, en heavy users de este proyecto y podáis darnos feedback de lo que no funciona, de lo que está mal, de lo que haya que mejorar, porque en definitiva constituís un potente grupo de personas que estáis en el territorio, que conocéis el territorio, que conocéis los polígonos industriales, que es un sitio donde están vuestros principales usuarios y que nos vendría muy bien que en el momento que detectéis cosas directamente y a través del formulario de contacto de la web, podáis proporcionarnos información. Yo ahora os voy a pasar la palabra con Javier Herrera, que es un geógrafo del Servicio de Difusión, que, aunque es un funcionario de reciente incorporación, es un profesional con mucha cochura, que lleva muchos años de trayectoria y hemos tenido la suerte de ficharlo en el último proceso selectivo para nuestra administración y él os va a contar todos los detalles de la aplicación. Una aplicación además que nos llena de orgullo a todos los que hemos participado en esto. Sus inicios fueron muy complejos porque empezó en plena pandemia, empezó el proyecto en marzo del año 2020, justo cuando nos encerraron. Y bueno, aquellos tiempos los recordaréis, eran momentos muy especiales. Yo creo que todos los ciudadanos españoles nos implicamos mucho tuvimos todos una conciencia colectiva de qué podíamos hacer para ayudar a nuestro país y en ese contexto de compromiso es en el que surgió este proyecto y yo creo que ha sido una de las claves de que haya ido tan bien.
Yo solo me queda, para finalizar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, felicitarnos por la convocatoria, porque estoy viendo aquí 150 y tantos asistentes, y darle las gracias a la Fundación Andalucía Emprende por darle la oportunidad a IECA de contarle este proyecto a un colectivo tan grande como el vuestro y tener la oportunidad de que vayamos ampliando el campo de nuestros usuarios. Así que, sin más, le paso la palabra a Javier Herrera, espero que sea productiva y gracias a que tenemos firmado ese convenio, estoy convencido que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Bueno, Agustín, muchas gracias por tus palabras. Pues yo soy Javier Herrera, como había dicho Agustín, trabajo aquí en el Instituto de Estadística y Cartografía, en el servicio de difusión, y bueno, os voy a hacer una presentación más práctica, aunque os tengo que contar pues todo el trámite de cómo se genera y cómo se publica la información en spam, pues voy a hacer una presentación sobre los principales aspectos y las herramientas para que veáis un poco el potencial que tiene, ¿no? Creo que ya estáis viendo la presentación. Entonces os indico, bueno, los contenidos básicamente de la presentación son los objetivos por el cual se crea esta herramienta, el marco jurídico dentro del cual se incluye, que ya parte ha introducido Agustín. Un detalle de las distintas fuentes de información que se han utilizado y los aspectos más significativos de ellos, las fases en las que se ha ido desarrollando el proyecto, después seguidamente veremos cómo se difunde la información y por último, que creo que es un aspecto básico, ¿no? Que es establecer una serie de casos de uso, diferentes casos de uso que en función de vuestras necesidades pues podáis ir utilizando, ¿no? Por un lado, la búsqueda de espacios productivos, de parcelas libres, búsqueda de empresas y bueno, y por último os incorporamos un uso avanzado con SIG, con Sistema de Información Geográfica. En cuanto a los objetivos de este proyecto, de los espacios productivos, básicamente la idea es pues, conocer la distribución territorial de dichos espacios productivos, ¿no? Es un aspecto que, bueno, aunque ahora mismo tenemos esta herramienta y está muy consolidada, sí se vio la necesidad de tener y conocer cuál es la distribución de esos espacios. En segundo lugar, como objetivo también principal era localizar las empresas y establecimientos que estaban situados en el interior de dichos espacios. Eso se lleva a cabo mediante geocodificación. Con posterioridad os indicaré bueno, las herramientas que se utilizan y más o menos el proceso que se lleva a cabo para llevar a cabo esa geocodificación. El siguiente objetivo fue la caracterización de dichos espacios productivos a partir del empleo que se desarrolla en esos espacios. Después, por otro lado, la caracterización de las especies, de las parcelas, porque bueno, dependiendo no es solo identificar una parcela productiva, sino también saber cuál es el tipo de uso que se le da. Después también la idea era, entre los objetivos, identificar cuáles son los solares disponibles para su edificación. Esto es un aspecto que es fundamental, ¿no? Saber, digamos, de cara a que una empresa pueda instalarse, pues saber qué solares no están construidos o el uso que se le da a esos solares, porque eso permite, bueno, que el potencial de la herramienta aumente. Y después también, por último, la revisión y la mejora de los viales y portales del Callejero Digital de Andalucía Unificado. Este callejero es el callejero oficial de la Junta de Andalucía, el que se está utilizando en las diferentes consejerías. Y bueno, ha servido que el desarrollo de estos espacios productivos ha servido para revisar y mejorar los viales y los portales en dichos espacios a través del cruce
de las diferentes fuentes de información. Como marco jurídico, bueno, la presentación la vais a tener, con lo cual entro un poco por encima, ¿no? Que hay un reglamento del Parlamento Europeo relativo a las personas físicas, el tratamiento de datos personales, lo cual desde el IECA siempre se tiene mucho en cuenta cuál es la protección de datos. Hay una directiva europea SPY en el que establece las reglas generales obligatorias para el establecimiento de la infraestructura de información espacial. Después también hay una ley, la Ley de Función Estadística Pública, la Ley 12.1989. También tenemos la Ley 4.1989 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como bien nos había indicado Agustín, la Ley 9/2023, por el que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico, dentro del cual se encuentran todas las actividades estadísticas y cartográficas que se van a desarrollar a nivel de la Junta de Andalucía. Y recientemente, en diciembre, pues se ha aprobado la Ley 4/2025 de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía. Por lo que respecta a esta ley, pues bueno, yo voy a mencionar simplemente algunos aspectos. Bueno, básico es el objeto de esta ley, ¿no? Que es la regulación de las figuras jurídicas para la nueva creación para impulsar la implantación de un nuevo modelo de espacios productivos. Y la finalidad de la ley es promover el desarrollo y facilitar la implantación industrial en Andalucía. Bueno, tenemos que desarrollar, yo no quiero entrar mucho en el desarrollo de toda la normativa, sino más bien, bueno, dar algunos apuntes en cuanto a los objetivos de la ley. Que por un lado, tenemos varios objetivos, como establecer un modelo de gobernanza para impulsar el desarrollo de la industria y los espacios productivos, establecer un modelo de intervención sistemático y ordenado para facilitar la integración de la industria en la ciudad, facilitar el conocimiento sobre la disponibilidad de suelo industrial. La herramienta que tenemos, pues, incide directamente en este objetivo, ¿no? Porque, bueno, se han desarrollado, se han identificado y, bueno, pone a disposición de todos los usuarios el suelo industrial disponible. Otro de los objetivos es aprovechar la contribución del sector industrial por su aportación a los objetivos de descarbonización de la economía, también abordar los retos climáticos y medioambientales y, bueno, y por último, fomentar una cultura productiva que ponga en valor la contribución de los espacios productivos y polígonos como base de la industria emprendedora, integradora, abierta a la sociedad. Bueno, es necesario contar esta serie de objetivos. Una vez indicado, bueno, aquí tenéis un poco la presentación de lo que nos ha indicado Agustín, ¿no? Que este es un proyecto colaborativo en el que han participado muchas de las consejerías de la Junta de Andalucía, mucha información de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, toda información de puertos del Estado, porque al final lo que se hace es reutilizar toda la información del sector público dentro de un proyecto. Entonces es básico que las diferentes fuentes de información aporten sus datos y se lleve a cabo una integración de las mismas. En cuanto a las principales fuentes de información que se han utilizado, pues, como también ha indicado Agustín, tenemos el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. Para cada una de estas fuentes voy a hacer un pequeño resumen de los aspectos más importantes. Otra de las fuentes en las que se ha utilizado es el Callejero Digital de Andalucía Unificado. También tenemos los datos espaciales de referencia de Andalucía, la información que viene de DERA y, bueno, y toda la información de catastro. Por lo que respecta al Directorio de Empresas y Establecimientos de Actividad Económica de Andalucía, pues indicar que
que tenemos en este momento, pues a 1 de enero de 2024, la cifra de más de 644.000 empresas y más de 774.000 establecimientos, ¿vale? Con toda la información de cada una de ellas. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, pues en primer lugar tenemos toda la información relativa a la empresa y establecimientos que desarrollan su actividad en Andalucía y a través de sus características fundamentales como son el CENAE 2009, con lo cual a partir de ese CENAE pues tenemos toda la información de la actividad que desarrolla. Tenemos información sobre el tamaño, el sector al que pertenece, el número de establecimientos y la forma jurídica. Dentro de este directorio de empresas, por secreto estadístico, pues no puede ser facilitada o publicada aquella información relacionada con la identificación de personas físicas, como son nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera. ¿Vale? Y en cuanto a la información relacionada con el empleo, pues el número exacto de personas empleadas tampoco se proporciona de cada una de las empresas. Lo que se hace es que se establece un rango, una horquilla. También el directorio solo se puede facilitar la información sobre personas jurídicas, es decir, empresas y organismos, nunca sobre las personas físicas. Y después, bueno, como decía, en cuanto a la información relativa al empleo, en los casos de peticiones se facilita un extracto o intervalos de los asalariados de cada una de las empresas, pero nunca el número exacto de personas que trabajan en ellas. Y también indicar que dentro del directorio se lleva a cabo una georreferenciación de los establecimientos de manera que se ofrece la ubicación física de los establecimientos. En este caso tenemos publicado la información a 1 de enero de 2023. Esta georreferenciación la vamos a utilizar para que veáis un poco la información que tenemos disponible en el último caso de uso, en el caso de uso avanzado de la información con GIS. De todas formas, en la página web del instituto, después lo vamos a ver también, pues se encuentra toda esa información. Es decir, vosotros podéis entrar dentro de la página web del instituto al directorio de empresas y establecimientos y os podéis descargar toda la información de los establecimientos de la malla estadística, la geolocalización de los establecimientos, que es lo que yo os he indicado que vamos a utilizar, y un check con los datos espaciales. Además, hay servicios web interoperables de visualización y de descarga. Estos servicios normalmente son utilizados por los software GIS, pero también tenéis la posibilidad de los visores web, sobre todo en la isla de Andalucía o en distintos visores. Ahora lo vamos a ver porque el visor de spam también incorpora esta funcionalidad, incorporar servicios WMS de visualización. Y bueno, en cuanto a la geolocalización de establecimientos, la información se encuentra georreferenciada a CENAE 2009 de 4 dígitos. En este caso, pues ahora mismo tenemos publicado más de 281.000 registros que los tenemos completamente geolocalizados. Y bueno, ahí ven un poco la información que se encuentra dentro de ese archivo, ¿no? Básicamente tiene una tabla con la información UNID, que es el identificador de dicho establecimiento, la razón social, domicilio, provincia, municipio, el estrato de empleo, el CENAE, el sector de actividad. Esto lo vamos a ver en el último caso para que veáis un poco qué potenciales que tienen estos datos.
Por lo que respecta a otra de las fuentes de información que se ha utilizado, tenemos el Callejero Digital de Andalucía, bueno, que es el que incorpora el conjunto de datos alfanuméricos geográficos de vías y portales de todos los municipios de Andalucía. Básicamente, dicho callejero, bueno, como os decía, ¿no?, es el callejero oficial de la Junta y incorpora datos geográficos de vías, tramos y portales en los que reside la población, básicamente son las viviendas, y también los que se ejerce una actividad, los establecimientos y locales, incluidos tanto los núcleos de población como los diseminados. En estos momentos, pues se ha dado cuenta con más de 290.000 vías y fijaros que hay más de 2,3 millones de portales, ¿vale? Con toda la información que incorpora y toda la información que tiene asociada. Y bueno, deciros que también dicho callejero pues tiene un histórico de vías y portales, con lo cual cuando se produce un cambio de nombre de vía, se produce renumeración de portales, bueno, pues se va manteniendo un histórico de dicha información, con lo cual si hay un cambio de denominación, se tiene la trazabilidad de esa información. Otra de las fuentes de información que utilizamos en este proyecto es el Sistema de Información Territorial del DERA, ¿vale? El Datos Espaciales de Referencia de Andalucía. Este compendio de información pues recopila en 15 bloques temáticos, pues actualmente torna a 250-252 capas de información geográfica. Lo que básicamente se hace es recopilar de las distintas administraciones, casi toda la información referida a Andalucía, de las diferentes consejerías. Entonces se lleva a cabo una recopilación de información, una normalización y se distribuye a través de esos 15 grandes bloques, incorporando información muy diversa, ¿no? Información de relieve, información de infraestructura geográfica, hidrografía, sistema urbano, es decir, de las diferentes consejerías, pues cada una de ellas aporta la información última y entonces se tiene este recopilatorio de información completamente normalizado que ha servido pues también para la obtención de estas capas de espacios productivos. Y por último, bueno, una información también básica en este proyecto, que es la información del catastro inmobiliario, que es un registro administrativo, bueno, pues dependiente del Ministerio de Hacienda. Yo creo que todo el mundo conoce catastro, toda la información de catastro, en la cual se incorporan los bienes inmuebles rústicos y urbanos y de característica especial. Dicha información de catastro, pues lo que incorpora es información sobre la localización exacta de la parcela, la referencia catastral, superficie, uso de destino, en fin, clases de cultivo, una gran cantidad de información que se tiene a nivel de España y bueno, pues nosotros utilizamos toda esa información porque es vital para el proyecto. Bueno, pues el proyecto, en cuanto a las fases de evolución del proyecto, básicamente tiene 6 fases. Una primera fase, identificación de los espacios productivos. Vamos entrando un poquito en detalle ahora en cada uno de ellos. Después se llevó a cabo una mejora de los viales y portales de los espacios productivos. Seguidamente, la geocodificación del directorio de empresa. Después se llevó a cabo una caracterización de dichos espacios productivos. Después la obtención y caracterización de las parcelas catastrales y por último la difusión de resultados. Es decir, estas fases son fases que están muy pensadas, es decir, que tienen un orden cronológico porque, bueno, es necesario que lleve esa distribución porque bueno, una fase implica una relación directa con otra.
Por ejemplo, la primera fase, pues lo primero era necesario dentro de los espacios productivos identificar dónde se encontraba ese polígono de esos espacios productivos. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hizo? Pues se utilizó la información de planeamiento urbanístico, se utilizó información de diferentes bases, la de planeamiento urbanístico, el inventario de topónimos de asentamiento, Ítaca, el sistema de poblaciones de Andalucía, la información de SIPO, el catálogo de suelo industrial de Andalucía, los catálogos de ámbito local y la distribución espacial de tipologías constructivas catastrales. ¿Con esto qué es lo que se hace? Pues toda esta información se fusiona dentro del sistema de espacios productivos de Andalucía para tener una primera idea de dónde se encuentran dichos espacios. Una vez tenemos una primera base de datos con la identificación de esos espacios, pues hay que hacer una delimitación del espacio en sí, para lo cual se utiliza la información de la ortofoto de PNOA, la más reciente que se tiene. Hay que llevar a cabo un ajuste geométrico, en algunos casos, del espacio productivo con respecto a las parcelas catastrales. También se lleva a cabo una digitalización de dichos espacios a una escala 1-2500 y después, bueno, es básico la precisión geométrica y posicional, ¿no? En base a una escala. ¿La idea cuál era? La idea era llevar a cabo una delimitación con carácter homogéneo para toda Andalucía de dichos espacios y todos que siguieran el mismo criterio. Con eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues esa información se lleva a cabo una delimitación de dichos espacios y, bueno, llega en un momento dado en el que se distribuye a través de los datos espaciales de referencia, de DERA, que se incorpora a una de las capas que componen dicho producto. Una vez se tenía dicho espacio consolidado, identificado, se lleva a cabo la mejora de los portales y viales en los espacios productivos. ¿Por qué? Bueno, pues en principio lo que nos dimos cuenta es que se tenían identificados esos espacios productivos, pero había una deficiencia en cuanto a las vías y los portales que se encontraban en dichos espacios. Entonces, era básico tener identificado dentro del callejero, de la manera más correcta posible, las vías y los portales que se encontraban dentro de dichos espacios. Para eso, claro, se utilizaba toda la información de las fuentes que os he indicado anteriormente y además era primordial tenerlo. La máxima actualización de dichos portales porque después, como veremos, la información del directorio se georreferencia y la georreferenciación, una de las fuentes principales que se utiliza para llevar a cabo esa georreferenciación es la capa de viales y portales del callejero, con lo cual, cuanta mayor número de vías tuviéramos bien identificadas y mayor número de portales tuviéramos en los espacios productivos, pues el nivel de detalle y el nivel de geocodificación de dicho establecimiento iba a ser mucho mayor. Entonces, por eso es por lo que en esta segunda fase se lleva a cabo esa revisión de portales. Lo que os decía, seguidamente, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se lleva a cabo una geocodificación del directorio de empresa y establecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una información dentro del directorio, una información alfanumérica, ¿vale? Que a través de una serie de herramientas, tenemos una herramienta que es Align, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Pues se incluye, digamos, a grosso modo lo que se hace es que se incorpora, que se coge la información alfanumérica dentro de una tabla, se pasa por la herramienta Align y lo que hacemos es, a esa tabla alfanumérica le asignamos una X y una Y, con lo cual ya tenemos una geometría, básicamente a grandes rasgos. Para ello, bueno, para esa herramienta tiene una serie de fuentes de datos, como son CDAO, como son Catastro, OpenStreetMap, es decir, hay todo un proceso de geocodificación, está en una memoria identificado cómo se lleva a cabo, pero básicamente la idea es
tengo una información alfanumérica en una tabla que no la puedo representar territorialmente, y lo que hacemos es, a través de este proceso de geocodificación, asignarle coordenadas. Estas coordenadas, como vais a ver posteriormente, las podemos utilizar y las podemos representar territorialmente. Con lo cual, después veremos el caso de uso KISS, en el cual cómo poder sacarle partido a esa geocodificación. Una vez tenemos geocodificados dichos espacios y ya tendríamos identificados los espacios, lo que se hizo es proceder a caracterizar dichos espacios. Es decir, teníamos que establecer características de los espacios en base a su desarrollo. Es decir, era fundamental, ya que se llevaba a cabo una fotointerpretación con la ortofoto cuando delimitábamos, identificar qué espacios ya estaban completamente consolidados porque se habían desarrollado, cuáles veíamos que se estaban empezando a desarrollar y cuáles eran espacios pues prácticamente que estaban planificados. ¿Qué pasa? Que como se tenía la información del planeamiento urbanístico, pues en el planeamiento urbanístico había espacios que indicaban que se habían aprobado en el plan urbanístico correspondiente, pero bueno, se veía prácticamente que no había ningún desarrollo, con lo cual teníamos identificado el conjunto del espacio y lo que establecíamos es una serie de características según su estado físico. Si estaba consolidado, si estaba en consolidación, planificado, etc. Y después, por otro lado, también se le asignaba una característica en función de la actividad económica de dicho espacio. ¿Vale? Sabemos que es complejo identificar cuál es la actividad económica dentro del conjunto del espacio productivo, porque claro, dentro de un espacio productivo pueden darse diferentes actividades, ¿no? Bueno, pero lo que se hacía era, como teníamos el conocimiento de las diferentes actividades, bueno, pues lo que se daba es el valor. Entonces, lo que se ofrecía también era la información, que es de gran utilidad, de cuál es la actividad económica principal del espacio productivo. Y en la siguiente fase, la fase quinta, pues lo que se hace es básicamente cruzar, ¿vale?, la información de los espacios productivos, ¿vale?, con la información de catastro. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Que asociamos la información de las parcelas catastrales a la información de los espacios productivos, con lo cual lo que tenemos identificado es qué parcelas catastrales se encuentran dentro de cada espacio productivo. Esto lo vamos a ver también posteriormente, lo que decía, cuando vamos a ver ahora los diferentes casos de uso, cómo podemos tener de manera claramente identificada, asociado a un espacio productivo, las diferentes parcelas catastrales que se encuentran. Y después, por otro lado, pues como la información de parcelas catastrales, toda la información de catastro incorpora, ¿vale?, información de alfanumérica, pues a partir de esa información alfanumérica que incorpora catastro, lo que hacemos es proporcionar a la información datos alfanuméricos. Por ejemplo, de la información de las parcelas de catastro, el registro 11 se obtiene la referencia catastral y superficie total de la parcela. Pero del registro 15 que proporciona inmuebles, pues obtenemos el uso principal de cada bien inmueble y el coeficiente de participación dentro de cada parcela. O del registro 14, que tenemos la construcción, la actividad y destino a la que está dedicada a cada construcción y la tipología constructiva. Es decir, lo que hacemos es hacer una pequeña explotación de la información de catastro para caracterizar cada una de las parcelas que se encuentran en los diferentes espacios productivos. Y bueno, la última fase básicamente es la difusión de resultados, es decir, podemos tener un producto, pero básicamente
el Instituto de Estadística y Cartografía lo que se caracteriza por darle difusión a los resultados. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Pues para ello se crea una página web dentro del Instituto de Estadística, denominada Espacios Productivos de Andalucía, en el cual, pues básicamente tenéis información como veis aquí en la parte principal, tenéis un visor. Si vais a la pestaña ver a tamaño completo, os lleva directamente al visor. Tenéis información de notas divulgativas en la cual los principales aspectos que se van desarrollando dentro de este producto se van colgando ahí y qué información, en este caso ahora vamos a ver que la última información que se ha colgado es la actualización anual de los espacios productivos. Aquí tenéis la información que vais a ver después, que es el visor que se ha desarrollado con tecnología propia de la Junta, enmarcado dentro del SIS corporativo. Bueno, se desarrolla bajo Mapea, que es una API para el desarrollo de visores, tiene un motor de geobúsqueda espaciales y bueno, básicamente es ahora vamos a ver el visor con las características, pero esta es la imagen del visor. Después, el producto de difusión, la página web, tenéis información sobre datos, es decir, podéis consultar datos de los espacios productivos por municipio y las ciudades industriales. Esta información la podéis descargar en formato Shape o en formato CSV. Para ello, ¿qué es lo que podéis descargar? Pues podéis descargar un Shape, Shape básicamente es una capa de información que podéis incorporar dentro de un sistema de información geográfica, de un GIS, que bueno, yo os animo a que os tratéis de formar un poco en GIS, porque bueno, la utilización de la información cartográfica, pues bueno, tiene un gran potencial, como vamos a ver posteriormente. Os podéis descargar un check también de las parcelas catastrales que se han utilizado, también de las empresas y establecimientos, excepto los autónomos, lo que os decía al principio del directorio, no se lleva a cabo una georreferenciación de las personas físicas, básicamente los autónomos, y las ciudades industriales. También tenéis dentro del producto, de la página de productos, pues todo un conjunto de información estadística en diferentes ámbitos territoriales, ¿no? Tenéis información a nivel provincial, tenéis información a nivel de áreas territoriales de empleo y tenéis información a nivel municipal. Esto es una información estadística que se va actualizando de manera continua en función de la información que se está tratando y mediante el cruce de información, como decía, básicamente a final de año normalmente se lleva a cabo una actualización y como decía Agustín, ¿no? Es un proyecto en el que intervienen pues básicamente todos los servicios del instituto, con lo cual la integración y la coordinación de los diferentes servicios es básico para poder tener toda esta información disponible. Entre los datos que se difunden en la página web, lo que os decía, tenéis servicios web interoperables, que son servicios de visualización que podéis incorporar a un GIS o a un visor web. Y bueno, también tenéis la memoria técnica. Os invito a, si queréis conocer en mucho más detalle la información de dicho producto, pues en la página web del producto tenéis esa información con la memoria técnica, el manual de usuario o un vídeo de presentación en el que veis con un mayor nivel de detalle toda la información que se ha utilizado, todas las fuentes de información y todos los aspectos que tengáis, por los que tengáis curiosidad. Y bueno, recientemente, ahora a finales de diciembre, indicaros que, bueno, información que se tiene, se ha llevado a cabo la última actualización de los espacios productivos, con lo cual, bueno, si utilizáis la información, que sepáis que está actualizado recientemente. Tenéis aquí un recopilatorio y he sacado un poco un resumen de la información que tenemos.
y actualmente pues tenemos identificados 2.377 espacios productivos, dentro de los cuales hay pues más de 47.000 empresas y bueno, veis ahí el número de solares, ¿no? Que están identificados más de 35.000 solares. Bueno, aquí tenéis un poco lo que os decía anteriormente, el visor de mapas, ¿vale? Básicamente el visor de mapas, ya vamos a entrar un poco en el detalle de lo que es el visor y las funcionalidades que podéis llevar a cabo. Como veis, el visor de mapas tiene dos partes fundamentales, ¿vale? Por un lado, la parte de la izquierda, que son las diferentes capas de información que tenemos cargado en el visor. Y después, en la parte de la derecha, tenéis un buscador de espacio productivo. Básicamente es un buscador en el que podéis hacer una consulta de espacios, parcelas o directorios. Podéis utilizar un combo para hacer diferentes filtros. Lo vamos a ver ahora en detalle, para hacer una búsqueda de información en función de las necesidades vuestras. Entonces, en cuanto a las capas activas, ¿qué información es la que tenemos? Pues básicamente tenemos la información de parcelas de los espacios productivos, los espacios productivos, las ciudades industriales, el callejero y diferentes textos. Estas capas se pueden activar y desactivar por cada uno de los usuarios. Y además, dentro de las herramientas que tienen dicho visor, hay otras funcionalidades, como son cargar servicios WMS. Es lo que os decía antes, que son servicios de visualización, ¿vale? En lo cual, a partir de esta herramienta, no necesitáis tener conocimientos GIS, pero podéis cargar servicios de visualización de la información copiando simplemente la URL que tenéis en los servicios WMS y podéis añadir información. ¿Por qué? Porque yo en este caso, pues hemos hecho un ejemplo en el que utilizamos la información de la malla estadística y cargamos un servicio WMS. Pero igual en lugar de la malla estadística os interesa cargar un servicio de la distribución territorial de las construcciones. No lo sé. Entonces, aquí este visor incorpora la posibilidad de cargar servicios WMS de manera rápida. Después también la búsqueda de topónimos. Es fundamental identificar y buscar información, porque muchas veces queremos irnos que nos lleve a un determinado lugar. Bueno, pues tú puedes buscar por topónimo o por una búsqueda geográfica o puedes buscar una referencia catastral. Es decir, yo os invito a que entréis en el visor. Es amigable, tratamos de hacer visores que sean entendibles y bueno, os invito a que entréis a hacer las diferentes búsquedas y después también una pequeña herramienta de dibujo. En cuanto a la búsqueda del buscador de espacios productivos, ahí tenemos diferentes tipos de búsqueda, ¿vale? Al final son diferentes posibilidades que en función de las necesidades de cada técnico, pues se puede llevar a cabo. Por un lado, ¿qué tenemos? Una búsqueda por localización, es decir, podemos buscar la información que hay dentro de una provincia, podemos buscar la información que hay dentro de un municipio o de varios municipios, podemos buscar también llevar a cabo una búsqueda por tipo de gestión, por tipología del espacio productivo, por actividad económica y por nombre. Otra de las búsquedas que nos permite hacer es parcelas libres. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle. En cuanto a las parcelas libres, también nos encontramos con una búsqueda por localización, por espacio productivo y por tipología de la parcela, básicamente la superficie. Y después también tenemos la búsqueda de empresas, por espacio productivo, por actividad económica que desarrolla o por el nombre del establecimiento. ¿Vale? Aquí os indico de una manera clara las diferentes búsquedas dentro de los espacios productivos. Si nos venimos a tipo de gestión, pues ahí tenéis un combo en el que dice que si podemos hacer la búsqueda de un espacio productivo por una gestión pública, privada o público-privada,
En cuanto a la tipología del espacio productivo, también aparece un combo en el que aparece si la tipología es industria de construcción, si es logístico, si es de servicio, es decir, diferentes tipologías. Por la actividad económica, exactamente lo mismo. Como tenemos la actividad económica principal, pues podéis hacer un filtrado por cada una de las actividades que estiméis oportuno. Y después lo que decía antes, ¿no? Por localización. Se puede incorporar una búsqueda llevando a cabo, identificando una sola provincia o provincia, municipio, incluso varios municipios. Por lo que respecta a la búsqueda de parcelas libres, se puede llevar a cabo la búsqueda por provincia, municipio, por tipología de la parcela, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Teníamos que establecer un combo de búsqueda lo más intuitiva posible. Entonces, en este caso podemos buscar parcelas de menos de 2.000 metros cuadrados, entre 2.000 y 5.000, más de 5.000 entre 5.000 y 10.000 y más de 10.000. Se nos ha dado el caso que nos ha podido llamar una empresa diciendo, oye, necesitamos buscar parcelas mayores de 10.000 metros dentro de un municipio. Bueno, pues esto nos lleva a identificar qué parcelas dentro de un municipio tienen más de 10.000 metros, es decir, el potencial es importante. Y después la búsqueda de empresa. Aquí, pues lo mismo, se puede hacer una búsqueda de empresa por el tipo de actividad, es decir, quiero identificar todas las empresas de una actividad en concreto. Puedo identificar aquellas empresas que se encuentran por un espacio, el nombre de un espacio productivo también puedo identificar. Y después por el nombre del establecimiento. Si conozco el nombre de la empresa, incluyo el nombre de esa empresa y me identifica cuál es la ubicación y si esa empresa la tenemos recogida. A modo de ejemplo, os indico aquí, si después tenemos tiempo, pues hacemos, si queréis, la misma búsqueda en tiempo real. Y en este caso, ¿yo qué es lo que he hecho? Pues he hecho una búsqueda de un espacio productivo en el que el tipo de gestión era indiferente. En este caso, puedes dar de alta los 3 tipos de gestión. Yo he dado de alta privada, pública y público-privada, o puedes dejarlo vacío. He dicho que quiero que me localice todos los espacios productivos que se encuentran dentro de la provincia de Sevilla. Y después he dicho que por tipología quiero que me muestre las que sean de tipología logística. Entonces, cuando vamos abajo y le damos al botón de buscar, pues nos proporciona 12 registros, ¿vale? 12 registros que se distribuyen por los diferentes municipios de la provincia de Sevilla. En este caso tenemos información, el Megapar de Dos Hermanas que se encuentran Dos Hermanas, tenemos el polígono industrial El Bujeo que está en Herrera, tenemos en Estepa, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Que si pinchamos en cada uno de los espacios, pues el visor nos identifica y nos lleva a dichos espacios. En este caso tenemos ahí el de Dos Hermanas, tenemos el de Herrera, tenemos el de Estepa, tenemos el de Carrión de los Céspedes, tenemos el de Écija, ¿vale? Así cada uno de ellos. Si le damos a la ventana siguiente, pues tenemos los siguientes registros, que los tenemos aquí, ¿vale? Y podéis de una manera rápida que el visor os muestre pues la ubicación de dicho espacio productivo. En este caso, por ejemplo, el último espacio productivo que hay es uno en Huevas de las Jarafes. Los que conozcáis la zona de... Bueno, los que vayáis de Huelva a Sevilla, más o menos esto está en torno a donde está el centro logístico de Mercadona. Pues bueno, básicamente ahí pues tenéis la posibilidad de que os lleve. Si utilizáis la herramienta de información que tiene el visor, lo que os decía, si no ahora la vemos, pues esta herramienta de información os proporciona 2 tipos de informaciones. Por un lado, información del espacio productivo,
¿vale? En la cual incorpora toda una serie de atributos. El nombre del espacio productivo, el nombre alternativo, la situación, el estado, la tipología, la actividad, la gestión, en fin. Veis ahí toda la información, incluso si tienes red ultra rápida de conexión a Internet, si está escrita el proyecto de ciudades industriales, la superficie total del espacio productivo, ¿vale? Y como veis, después veis también una pestaña que pone ahí consultas empresas en el espacio productivo. Esto es de una gran utilidad. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos identificado ese espacio, si pinchamos en esa barra, lo que me lleva es a identificar una tabla con todas las empresas que se desarrollan actividad dentro de ese espacio. Con lo cual tenéis identificado cuáles son las empresas que están desarrollando actividad en ese espacio, con toda la información alfanumérica que incorpora, es decir, el espacio, si tiene referencia catastral, la razón, la actividad, el estrato de empleo, la dirección de dicha empresa. Eso lo podéis consultar y descargar. Aquí, por ejemplo, para que veáis un poco las posibilidades, en este caso de ejemplo es básicamente el mismo que hemos hecho antes, con la diferenciación de que hemos llevado a cabo, hemos acotado la información. Es decir, una vez hemos hecho en la consulta anterior una búsqueda de qué espacios productivos son de Sevilla, dentro de la provincia de Sevilla, pues en este caso mi interés más es qué espacios productivos se encuentran dentro de esos tres municipios, Sevilla, Alcalá y Dos Hermanas, y son de tipo logístico. Porque yo ya voy acotando, es decir, yo estoy buscando espacios productivos dentro de ese triángulo, o centrado más en la corona metropolitana, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al incorporar la búsqueda de cada uno de los municipios, pues se acota y nos salen cuatro espacios productivos, que es lo que tenéis ahí. Ya en función de vuestras necesidades, podéis ir jugando con unos filtros u otros. En cuanto al otro de las posibilidades de buscar información, tenemos las parcelas libres, ¿vale? En este caso, pues yo he metido un criterio de búsqueda que es: quiero ver qué parcelas libres hay en espacios productivos que se encuentra dentro del municipio de Antequera, ¿vale? Para ello, pues incorporo el filtro primero provincia y después incorporo el filtro Antequera. Podría buscar directamente solo Antequera, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, en el momento que tú incorporas el filtro de Málaga, ya se te filtran solo todos los municipios de Málaga, con lo cual es más rápido, ¿no? Y después quiero filtrar todas aquellas parcelas que tienen más de 10.000 metros. ¿Por qué? Bueno, porque la industria que yo quiero incorporar o el tipo de actividad que quiero desarrollar, pues necesito una parcela que tenga más de 10.000 metros cuadrados, porque las naves que quiero incorporar así lo requieren, ¿no? Entonces, llevo a cabo esta búsqueda y lo que me salen, pues son 37 registros, ¿vale? 37 parcelas de las cuales siguen ese criterio. Si veis ahí, en la información que ofrece las parcelas, tenemos el nombre del espacio productivo, el municipio, que veis que todo es Antequera y la provincia de Málaga, y la superficie en metros cuadrados real, ¿vale? El primero tiene más de 10.000 metros cuadrados, 10.908. Ahí ya veo yo algo raro. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que os invito a que, bueno, formáis parte de los CADE, ¿no? En este caso, ahí veo yo que la segunda parcela, que lo he hecho y me estoy dando cuenta ahora mismo, en tiempo real, que esa superficie de metros cuadrados, esa parcela dice que tiene 8.501, con lo cual no debería de haber salido en este filtro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más se utilice la aplicación, pues estos errores más se corrigen. Tenemos que ver por qué dicha parcela se encuentra dentro de dicho estrato. Entonces ahí tenéis las diferentes parcelas. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto a los datos,
ahí tenéis el centro logístico de Antequera, ¿vale? Y vamos a pinchar en esa parcela, ¿vale? Ahí tenéis la información de otro espacio y aquí tenéis la información de otro espacio. Si veis, tenemos la información de la referencia catastral. Al incorporar la referencia catastral en el proyecto, lo que nos permite es que una vez pinchemos en dicha parcela, nos lleva exactamente a la ubicación de la parcela, con lo cual tenemos de una manera rápida identificada cuál es la parcela libre que queremos utilizar. Y además, pues a partir de la información de catastro, bueno, pues el enlace a toda la información que tiene catastro. Y por último, tenemos el directorio de empresa, la búsqueda por empresa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, también se ofrecen las posibilidades que podáis pensar, ¿no? Yo en este caso conozco un establecimiento, una empresa que se llama GAP, pero no conozco el nombre completo, ¿vale? Pues en este caso me voy a la búsqueda por empresa dentro del nombre del establecimiento. Pongo GAP, ¿vale? Como veis ahí. Y cuando le doy a buscar, pues me salen dos empresas. Una que se llama GAP Sevilla Mecanizado SL y otra que se llama GAP Aeroestructuras Integrales SL. Bueno, una vez ya tengo identificadas esas dos, ya es cuestión de que yo diga, bueno, ¿cuál es la que realmente yo conozco? Por lo que veo, las dos están en el aeropuerto, ¿vale? Una tiene unos asalariados de 100 a 249 asalariados y la otra tiene de 10 a 19. Si pincho en cada una de ellas, pues lo que me lleva es a la ubicación exacta de cada parcela, ¿vale? Y además, tenemos un botón de información en el que muestra todo un conjunto de atributos de toda la información que tiene asociada dicha parcela catastral. Y en este caso, pues una se encuentra ahí y otra se encuentra aquí, ¿vale? Y por último tenemos el caso de uso avanzado GIS. Este caso de uso lo hemos desarrollado porque cuando tuvimos la reunión con los responsables de Andalucía Emprende, también nos indicaron que bueno, que también teníais muchas personas que lo que querían es pues instalar un pequeño comercio, que bueno, que este proyecto estaba en base a los espacios productivos, estaba muy desarrollado, pero claro, que qué pasaba si se quería desarrollar una actividad empresarial en la ciudad o en lugares donde no estuviera la información de dichos espacios productivos, ¿no? Entonces, claro, estuvimos pensando qué hacer con esta información y bueno, en principio os damos una primera idea de lo que se podría obtener con la información que tenemos. Claro, esto lo bueno es que tengamos feedback, ¿no? Si vosotros qué necesidades son las que tenéis y a partir de las necesidades que tenéis, pues ver si existen posibilidades de incorporar dentro de este proyecto u otro, pues vuestras necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Pues básicamente hemos tratado de llevar a cabo un desarrollo de un caso de uso avanzado GIS, que bueno, ahora vais a ver la parte GIS, pero también hemos tratado de, bueno, que el que no tenga conocimientos GIS, ver cómo podéis vosotros utilizar la información que difunde el instituto para vuestros proyectos, ¿no? Porque hay mucha información que el instituto difunde que quizá la podéis utilizar y no tenéis que tener formación GIS. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente es utilizar la información del directorio de empresa
¿vale? Hemos ido a cuál es la distribución espacial de los establecimientos y como es una información de acceso libre, ¿vale? Que es la que tenéis ahí, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? No hemos descargado esa información. Ahí lo que tenemos ahora mismo son 281.040 registros, ¿vale? Lo que os decía, no tenemos información de los autónomos. Estos son establecimientos de personas jurídicas, ¿vale? La información de los autónomos no se distribuye por secreto estadístico y no podemos tener esa información. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con estos registros? Con estos registros lo que hemos hecho es georreferenciarlos. Como tenemos ya los registros georreferenciados, pero claro, tenemos una tabla aquí en la que al final de la tabla, no se muestra aquí, pero está, hay dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos hemos hecho? Nos hemos ido a un programa GIS, a QGIS, en este caso, hemos incorporado esa información, esos registros, y a partir de los campos de coordenadas X y Y, lo que llevo a cabo es una georreferenciación de la información, de manera que puedo visualizar espacialmente esos registros. Con lo cual, ahora mismo tengo identificado visualmente los más de 281.000 registros. ¿Vale? Una vez tengo esos registros, con su caracterización, es decir, tiene toda una información alfanumérica de los estratos, de los sectores, de los CNAE, de la actividad. Pues voy a hacer, lo primero que he hecho es acotar el ámbito de estudio, ¿vale? Entonces, llevo a cabo un filtro en el que digo, no, yo ahora mismo solo quiero aquellos establecimientos que se encuentran dentro del término municipal de Sevilla, porque yo soy un CADE de Sevilla y lo que voy a trabajar es con la información de Sevilla. Entonces, ahí tengo identificado cuáles son los establecimientos dentro de dicho término municipal. ¿Vale? Esto se lleva a cabo a través de QGIS con una consulta en el que se dice pues, la información que se encuentra dentro del municipio. Y ahora, pues por la necesidad de la actividad que yo quiero implantar, pues voy a filtrar por la actividad comercio. ¿Por qué? Porque yo quiero saber dentro del municipio de Sevilla cuáles son los establecimientos que pertenecen al sector comercio. Y lo que me sale son 6.649 registros, ¿vale? La distribución de dicho establecimiento. Pero claro, dice, bueno, pero es que resulta que el usuario que quiere poner, lo que quiere poner es una actividad en concreto, ¿vale? Ya aquí depende de vosotros que veáis cuál es la actividad que se quiere poner, ahí la información es tremenda, la distribución de la actividad, ¿no? Entonces, yo a modo de ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? Pues yo he hecho un filtrado de qué actividad es la que me interesa. Yo lo que me interesa es conocer el comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados. Y ahí lo que tengo identificado son 34 registros en Sevilla. ¿Vale? Con lo cual conozco exactamente cuál es la distribución de dicho establecimiento. Una vez conozco dicha distribución, pues sé que la persona que quiere poner un establecimiento de características similares, ¿vale? Nos indica que lo quiero ubicar en la zona norte de Sevilla. Bueno, pues lo quiero ubicar en torno a la zona de Pinomontano. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a esa zona, vemos ahí en el punto amarillo que en torno a Pinomontano, pues tenemos un establecimiento, en concreto está en la calle Espartero número 5, ¿vale? Entonces, en este caso, claro, hay que saber cuáles son los locales disponibles dentro de dicho espacio o dentro de dicho ámbito
Y además de los locales disponibles, bueno, también poco sentido, bueno, depende del local que se tenga, pues vamos a tratar de que la ubicación no esté junto a la calle Espartero, porque al final la competencia es directa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues he cargado la malla de población que tenemos del Instituto de Estadística, que es una malla, son celdas de 250 metros por 250 metros, en el que nos indica cuál es la población que vive dentro de dicho espacio. Entonces, en este caso, pues lo que hemos pensado a modo de ejemplo es que igual este espacio es un buen lugar para ubicar dicho establecimiento, ¿vale? Porque está relativamente lejano al que ya está funcionando en la calle Espartero, y también vemos que el tamaño de la población, ¿vale? Es la que está representada con valores más oscuros, pues quizá pueda tener una gran cantidad de población bueno, que pueda acceder a dicho establecimiento. En este caso, pues hago una identificación de dichos polígonos, y a modo de resumen lo que me sale que en esos 6 polígonos que he identificado viven en torno a más de 10.000 personas. Bueno, pues un potencial, ¿no? Tenemos ahí una gran población que potencialmente puede ir al establecimiento que quiero ubicar en ese entorno. Esto mismo, ¿vale? Lo podéis hacer utilizando la distribución espacial de la población. Es decir, lo que os he indicado aquí anteriormente es mediante el empleo de diferentes herramientas GIS para hacer análisis espaciales. Claro, son análisis espaciales que se pueden hacer a nivel de toda Andalucía. En este caso, pues para que podáis llevar a cabo dicho análisis espacial, pues también tenemos la distribución espacial de la población publicada a nivel de Andalucía, en el que está en un visor. Y como veis, pues si tenemos identificar la calle Espartero, como veis ahí, pues y ya vemos que el espacio donde queréis ubicar el entorno está un poco hacia la izquierda, ahí podéis, que es básicamente lo que hemos identificado en el GIS, pues aquí también podéis hacer vosotros con las diferentes herramientas de consulta una búsqueda y una identificación de esos 6 polígonos, y el resultado es exactamente el mismo. Es decir, tenéis ahí la herramienta que cuando identifiquéis los 6 polígonos nos sale que en total en dicho ámbito tenéis más de 10.000 personas. ¿Vale? Entonces ahí tenéis la posibilidad de hacer una búsqueda. Lo que pasa es que sí es verdad que es una búsqueda más individualizada. ¿Vale? Ahora quiero, antes de terminar, esta es la explicación, pero bueno, quiero que veáis un poco la herramienta. Voy a tratar de mostraros, bueno, para que veáis un poco cómo es la herramienta, ¿vale? Que la herramienta es como yo lo he enseñado, pero bueno, si estáis viendo ahora mismo el visor, pues lo que os decía, ¿no? Tenemos aquí las diferentes capas de información que se pueden activar y desactivar, ¿vale? Cada una de ellas. Tenéis aquí la información de leyenda de los diferentes espacios, de las diferentes parcelas, ¿vale? Aquí tenéis la carga de servicio WMS, podéis hacer una carga, cargar la URL y directamente aparece la información aquí. Y después, por otro lado, bueno, lo que os he enseñado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos la búsqueda de cada uno de los lugares. Si yo quiero hacer una búsqueda, en este caso,
Voy a poner la provincia de Málaga, ¿vale? Y yo quiero poner directamente los municipios y los espacios, la tipología de espacio productivo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a poner, por ejemplo, del sector servicios y le damos a buscar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me aparecen 35 espacios productivos, ¿vale? Dentro del conjunto de la provincia de Málaga. ¿Veis como este está en Vélez, Málaga? Este está en Málaga capital, ¿vale? Y podéis ir moviendo por cada uno de ellos, ¿vale? Si pincháis, identificáis cada una de la, de los polígonos, si nos venimos aquí al principio, lo veis, pincháis y os lleva directamente al polígono industrial, ¿vale? Con la información de ese polígono industrial, de ese espacio productivo, perdón. Aquí tenéis diferentes herramientas, ¿vale? En el que si pincháis la de información y pincháis en el polígono, pues tenéis información del espacio productivo. Esto no es más que lo que yo os he enseñado en la presentación. Tenéis información sobre nombre, situación, estado, toda la información de dicho espacio productivo. En este caso, si queréis hacer otra nueva búsqueda, es conveniente que le deis a limpiar, ¿vale? Siempre es importante que una vez que termine una búsqueda, le deis a limpiar la información. En cuanto a parcelas, pues exactamente lo mismo. Si en este caso nos vamos a Málaga y nos vamos también a Málaga, incluso voy a buscar Málaga y Antequera. Y voy a buscar por tipo de parcela entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados. Y le doy a buscar, pues me salen 54 parcelas que tienen entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, como veis aquí. ¿Vale? Entonces, os lleva directamente, cuando pinchéis en cada una de las parcelas, a la parcela en concreto de la que estamos hablando. ¿Vale? Y aquí, pues os lleva la información de la sede de catastro, con la información de dicha parcela. Si además pincháis en este botón, ¿veis? Pues veis la información de cada una de ellas. Y después en el caso del directorio, pues exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenéis que limpiar. ¿Vale? Entonces las posibilidades, como veis, son importantes. Y, y bueno, yo creo que con esto, pues básicamente termino mi intervención respecto a lo que es la presentación de los espacios productivos. Pues muchas gracias, Javier, por la intervención y por el esfuerzo de prepararte esta intervención, que bueno, que ya sabemos que es nuestro trabajo, pero a todos nos consta que esto de hablar delante de tanta gente siempre supone un esfuerzo, así que muchas gracias. Bueno, he visto que a lo largo de la intervención de Javier se han estado formulando preguntas a través del chat que yo entiendo que la mayoría de ellas han sido respondidas por los técnicos de difusión y algunos técnicos de otros servicios a los que le hemos pedido que por favor estuvieran atentos y lo tenemos en una sala de súper tacañones respondiendo a todo a lo que van preguntando, especialistas en cada uno de los conjuntos de datos que están integrados aquí.
a los que también les doy las gracias por haber estado alerta y asistiéndonos durante la presentación. Pero si hay alguna pregunta que sea más compleja, que sea difícil de explicar por el chat, si alguien quiere intervenir, pues nada, tiene los micrófonos abiertos para hacerlo. Veo que hay algunas que insisten mucho sobre el tema de los autónomos y bueno, ya nos gustaría a nosotros poder publicar esa información, pero está protegida por la protección de datos de la normativa de protección de datos de carácter personal. Es una eh, anomalía que tiene el tema de la identificación de los autónomos en España, porque tienen el mismo identificador que su DNI personal. Siempre nos dicen a los expertos que consultamos en esto, si hubieran tomado la decisión de haberle asignado un código diferente, probablemente no tendríamos estos problemas de protección de datos, pero esa es la realidad, no podemos dar la información individualizada. Si os habrán contado, creo que se ha seguido en algún momento, que la información agregada sí aparece en todo el anexo estadístico que acompaña a la aplicación. ¿Alguien quiere decir algo? Pues si os parece podemos dar por concluida la sesión y reiterándoos las gracias por vuestra atención y agradeciendo a los servicios de IECA que han estado en la preparación de este webinario el esfuerzo que han realizado. Así que seguiremos viéndonos en los próximos eventos que organicemos en el marco de este convenio que hemos firmado con Andalucía Emprende. Muchas gracias a todos.